Muy buenos días, mis queridos hermanos. Saludos y abrazos. Reciban un cordial saludo en esta mañana, una cordial bienvenida. Y una vez más vamos a ir a estudiar un pasaje bíblico. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. ¿Cómo puede Dios edificarnos en esta mañana? ¿Y cómo podemos nosotros poner por obra aquellas cosas que sabemos que son la voluntad de Dios? Así que en esta mañana yo quiero invitarles a que podamos ir a la palabra y a que podamos ser edificados. Hace mucho tiempo hubo un hermoso tema titulado ¿Cómo se vive la vida cristiana?, de la serie Tiempo de Buscar a Dios. Fue algo muy edificante para mí, especialmente cuando estaba nuevo creyente, cuando estaba comenzando mi vida cristiana, pero después de mucho tiempo también me vuelvo a topar con este tema y tiene tanto que enseñarnos, tanto que decirnos, y agradezco a Dios por la vida de cuyo ministerio se ha enfocado en el crecimiento personal de la vida de los creyentes. Y hoy más que nunca, creería yo, que necesitamos tanto de enseñanzas, de estudios bíblicos que nos fortalezcan tanto en la fe y que nos ayuden a desarrollar una vida cristiana saludable. Ahora, el tema de la mañana es ¿cómo se vive la vida cristiana? ¿Cómo se vive la vida cristiana? Uno daría por sentado que todo el mundo sabe cómo vivir la vida cristiana, que entiende cómo vivir la vida cristiana, pero no es realmente cierto. No es realmente lo que todo el mundo sabe o espera. Ahora, ¿cómo se anda en el espíritu? También pudiera ser una pregunta que muchos cristianos puedan hacerse. ¿Cómo puedo yo vivir la vida cristiana? ¿Cómo puedo andar en el espíritu? ¿Cómo dejamos que Cristo viva su vida por medio de nosotros? Tal vez nos hemos hecho esta pregunta en nuestro caminar cristiano, en nuestro transitar espiritual. Tal vez nos hemos preguntado esto. ¿Cómo puede Cristo vivir su vida en nosotros? ¿Qué tiene que hacer un cristiano para crecer y para madurar? Porque el proceso y el deseo de Dios en nuestra vida cristiana es que avancemos y alcancemos la madurez, que podamos ir progresando continuamente en nuestra vida cristiana. Pero muchos creyentes se encuentran de una forma estancados espiritualmente. Se sienten que no avanzan, se sienten que recaen continuamente, se sienten que no pueden vencer ciertas áreas de su vida. Se sienten que hay cosas que todavía los mantienen paralizados, neutralizados, como patinando en el fango. Pero la voluntad de Dios es que usted y yo como cristianos podamos avanzar hacia la madurez, que podamos vencer todas aquellas cosas que se interponen en nuestro caminar. Y la mejor forma es oyendo y escuchando el consejo divino, mis amados hermanos. Ahora, usted debe desear y anhelar crecer espiritualmente, madurar en la fe. Estas son preguntas, mis amados hermanos, que nuestro personal, creyentes alrededor del mundo, cristianos alrededor del mundo, nos hacemos. ¿Cómo podemos nosotros personalmente seguir avanzando en nuestra vida cristiana? También hemos escuchado la palabra me rindo. Por mucho que lo intento, no puedo vivir la vida cristiana. Esas son las palabras que comúnmente escuchamos. Y usted, en esta mañana, se puede preguntar, como creyente en Cristo, tal vez se ha sentido abrumado por una sensación de fracaso y frustración. Tal vez ha dicho, me rindo. Un cristiano maduro y un cristiano que ha podido avanzar en la fe puede decir lo siguiente: mientras más avanzo, más consciente me hago de lo rebelde que es mi naturaleza. Ningún cristiano puede confiar en su carne, en su naturaleza humana. Pablo decía, lo que quiero hacer no lo hago y termino haciendo lo que no quiero hacer. Ahora Pedro dijo, el diablo nos acecha y anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Jesús dijo, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. En nuestra mente sabemos lo que debemos hacer. El Espíritu Santo nos dice lo que tenemos que hacer, pero nuestra naturaleza se rebela contra lo que tenemos que hacer, contra lo que es correcto. La vida cristiana no sucede por casualidad, mis amados hermanos. No es por casualidad que sucede la vida cristiana. Un padre lo expresó bien al decirle a su hija,
Querida, si te dieras cuenta de lo difícil que es la vida, las cosas serían mucho más fáciles para ti. Cuando estamos conscientes de lo que es el mundo, de lo que es la realidad, de lo que es la vida, entonces podemos actuar con prudencia, con sabiduría. Lo mismo sucede con un cristiano. Un cristiano necesita conocer la palabra de Dios. Necesita conocer las Escrituras, necesita saber quién es Dios, cómo actúa Dios, qué dice Dios, qué cosas no le agradan a Dios, para entonces poder estar consciente de cómo llevar y vivir la vida cristiana. Eso nos hace falta, mis amados hermanos. No hay privilegio mayor que conocer a Cristo y andar con Él y experimentar su poder. Y no hay mayor privilegio que hacer lo que sea necesario para experimentar la vida más satisfactoria y gratificante de todas. Es por eso que tenemos, mis amados hermanos, que disponer nuestro corazón, disponernos a la conquista. Necesitamos un plan y tenemos que dedicarnos a poner en práctica ese plan. Usted debe tener metas espirituales, debe tener metas como creyente en su vida espiritual. Así como tenemos metas laborales, tenemos metas académicas, como tenemos metas familiares, financieras, usted debe tener metas también espirituales. Señor, yo quiero avanzar, yo quiero crecer, yo quiero madurar, yo quiero desarrollarme, yo quiero ser usado por ti, yo quiero que mis dones, que mis talentos, con ellos quiero servirte, quiero ser útil en tu obra y quiero tener victoria en mi vida cristiana, en mi vida familiar, en mi vida espiritual. Yo quiero vencer ciertas áreas de mi vida que todavía se convierten en un estorbo en mis relaciones, en mi familia, en mi pareja, en mi cónyuge, en mis hijos, en mi familia. Y yo necesito de tu gracia. Y voy a proponerme en mi corazón, Señor, a comenzar a dar los pasos necesarios para lograr convertirme en el hombre y la mujer que tú anhelas y que tú deseas que yo sea. No puedo conformarme con vivir una vida cristiana que no avanza, que no crece. Y yo entiendo que todo es un proceso, mis amados hermanos, y la Biblia lo enseña y nos lo muestra. Un bebé es un recién nacido. Se espera de un bebé un crecimiento natural y normal y saludable con el pasar de los días. No es normal que un niño que haya nacido ayer ya esté midiendo 1,5 metros. Eso no es normal, es anormal, no es saludable. Pero tampoco es normal que un niño que haya nacido ayer hayan pasado 5, 15 y 20 años y esté en la misma condición. El cristiano ciertamente se convierte en un nuevo creyente al nacer de nuevo, pero necesita crecer y desarrollarse y avanzar. Se espera madurez. La Biblia nos enseña y nos dice en el libro de Hebreos, claramente, debiendo haber sido ya ustedes, maestros, tienen necesidad de que se os vuelva a dar leche. Pablo dice a los creyentes de los Corintios, ustedes deberían estar comiendo carne ya, pero no les puedo dar carne porque son niños y bebés todavía. Necesitan todavía leche espiritual. Ustedes todavía tienen celos, amargura, resentimiento, odios, envidia, pleito. Todavía hay entre ustedes murmuraciones, cuestionamientos. Ahora, esas cosas no son la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que avancemos y que crezcamos. Por eso necesitamos proponernos y tener un plan espiritual tan intenso como lo tenemos para otras cosas. Proponer, desear, anhelar. Yo quiero crecer espiritualmente. Debemos dedicarnos a poner en práctica ese plan. Ahora, podemos como cristianos estar perdiendo el tiempo, mis amados hermanos, dando vueltas en el desierto, patinando en el fango sin avanzar. No es correcto ni es justo que pasen los años y nosotros estemos en la misma posición o en un retroceso. Al contrario, el cristiano debe avanzar hacia la madurez. Hay varias maneras de enfocar la vida cristiana y de esa forma posiblemente no nos den resultado. Ahora, hay un consejo que nos da la Escritura y es: no intente vivir la vida cristiana si no ha aceptado personalmente a Cristo como su Salvador y Señor. Ese es el primer paso. No puedo tratar de vivir una vida cristiana de santidad, de pureza. No puedo tratar de vivir una vida cristiana cuando no tengo a Cristo en mi corazón. No puedo por mis propias fuerzas vencer absolutamente nada. Pero si Cristo está en mi corazón, yo puedo vencer el pecado, puedo salir de un montón de circunstancias y un montón de situaciones. Pero lo primero que debo hacer como cristiano es estar seguro de que Cristo vive en mi corazón, de que realmente he nacido de nuevo, de que realmente he muerto a mí mismo y que ahora Cristo está sentado en el trono de mi corazón.
Porque no podemos esperar algo que no somos. No podemos dar frutos si no hemos nacido de nuevo. No podemos tener la fuerza, la energía, la capacidad y la gracia que da el Espíritu para vencer si no hemos nacido de nuevo. Entonces, no intentemos vivir la vida cristiana si no hemos aceptado personalmente a Cristo como Salvador y Señor. Pues esa es una respuesta que cada uno debe saber. Pablo decía, probaos a vosotros mismos si realmente estáis en la fe. Yo no puedo saberlo, pero hay ciertas evidencias en mi vida que determinan si yo realmente he nacido de nuevo o no. Y entre esas está los frutos, la nueva naturaleza que mora en el creyente desde el momento que acepta a Cristo como su Señor y Salvador. Es una naturaleza que no puede seguir deleitándose y disfrutando de lo que fue su vida pasada. Al contrario, esa nueva naturaleza tiene una nueva identidad, tiene unos nuevos gustos, unos nuevos anhelos. Ese es el primer paso. Si no está seguro de haberlo hecho, mis amados hermanos, pues debe preguntárselo y debe hablar con el Señor. No trate de vivir la vida cristiana confiando únicamente en su capacidad de cumplir las reglas. Esa fue la razón por la que Pablo escribió a un grupo de creyentes en Gálatas que eran solamente observadores de la ley, preguntándoles si realmente creían que podían terminar con esfuerzos humanos lo que había comenzado confiando en el Señor. No trate de vivir la vida cristiana simplemente haciendo un peregrinaje semanal a la iglesia. Hay gente que piensa que su vida cristiana es única y exclusivamente ir a la iglesia los domingos. Eso es parte de la vida cristiana, pero no es la vida cristiana. Hacemos un esfuerzo, un peregrinaje casi que de manera supersticiosa. Debo ir a la iglesia para que Dios me bendiga esta semana. Debo ir a la iglesia porque quiero cumplir con el Señor. No, tú vas a la iglesia porque dentro de los planes de Dios se diseñó la iglesia con la finalidad de que como iglesia adoremos juntos al Señor y que fuésemos instruidos en la palabra de Dios. Pero no se trata solamente de ir como un peregrinaje semanal a la iglesia. Es importante reunirse con el pueblo de Dios, por supuesto que sí. Pero la vida cristiana no es un acontecimiento para una vez a la semana. No, mis amados hermanos, sino una relación diaria con Dios. Es bien, es bueno, es importante, claro que sí, tienes que ir a la iglesia, pero no te puedes conformar porque asististe religiosamente a la iglesia el día domingo. Es una bendición que vaya, pero eso no es lo que va a transformar y a cambiar tu vida para siempre. No es una vez a la semana, es una relación diaria con Cristo, mis amados hermanos, con Dios. No trate de vivir la vida cristiana limitándose a hacer el bien. Algunas personas piensan que porque hicieron esto o aquello, una obra por aquí, una obra por allá, una obrita por aquí, dicen, bueno, Dios sabe que yo he estado haciendo estas cosas. No. Para el que opta solamente por eso, no hay suficientes horas en el día para hacer todo lo que quiere lograr. Recoger a las personas en la carretera, para transportarlas, enviar dinero, dar donativos para diversas causas, regalar ropa usada, y participar en marchas contra el aborto, todo eso es digno de encomio, pero no es suficiente. Ahora, ¿qué debe decirnos a nosotros cómo debemos vivir la vida cristiana? Bueno, en primera instancia, la palabra del Señor. Ella es la que dice cómo debemos vivir la vida cristiana. Y hay una persona con experiencia, una persona con conocimiento, una persona comprensiva, una persona enviada por Dios, una persona concisa. Si eso es lo que quiere, Pedro es el tipo de consejero y maestro que busca y tiene una amplia experiencia, pues pasó por todo lo que significa ser cristiano. O sea, el apóstol Pedro. Pedro era uno de los 12 discípulos originales. ¿Recuerda? Pedro pertenecía al círculo íntimo de Cristo. Pedro conoció la emoción del éxito. Pedro conoció la angustia de la derrota. Pedro caminó sobre las aguas. Pedro fue testigo del poder de Cristo. Pedro presenció la venida del Espíritu Santo, Pedro hizo milagros y Pedro llevó a muchos a la fe en Cristo. Ahora, cuando Pedro estaba a punto de morir por su fe, ya estando ya en su última etapa, él escribió una carta, la segunda carta de Pedro, él la escribió. Y allí escribió unas cosas que él había aprendido sobre cómo vivir la vida cristiana.
Él describe a Dios y explica cuál es nuestra parte, mis amados hermanos. Él nos muestra qué debemos hacer como cristianos para avanzar en la vida cristiana, para no estar allí patinando en el fango, sino poder avanzar con paso firme. Y Él nos muestra cómo podemos ser exitosos en la vida cristiana, en nuestra vida espiritual, y nos muestra un plan a seguir, mis amados hermanos. Ahora, el plan de Pedro está en 2 de Pedro capítulo 1. Vamos a ir allí un momento. 2 de Pedro capítulo 1. Y vamos a leerlo porque esta es la manera y la forma en que Dios ideó un plan para que nosotros podamos vivir la vida cristiana. En el capítulo 1, verso 3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Ahora aquí vienen los pasos a seguir. Dice: vosotros también, o sea, usted y yo, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadí a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en nosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermano, tanto más procurad ser firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeráis jamás. Aquí está Pedro, mostrándonos, ayudándonos a ver. Nuestra fe requiere diligencia, mis amados hermanos. Requiere diligencia. Entonces el cristiano nunca logrará el éxito si se limita a ser espectador solamente. A solamente ver qué dice la Biblia, a solamente saber qué dice la Biblia, pero sin involucrarse en lo que dice la Biblia. Dios no quiere que nosotros seamos solamente espectadores, sino que participemos de la vida cristiana, que nos involucremos, que pongamos por obra la palabra y el conocimiento que tenemos. Nunca podremos experimentar el gozo de la vida cristiana siendo simplemente admiradores de Cristo. Por esa razón, mis amados hermanos, Pedro nos da un plan para vivir con éxito la vida cristiana. Pero antes, Pedro nos muestra la palabra fe, que significa confianza plena, seguridad en Dios. Nos dice también que esa fe debe estar acompañada de diligencia, o sea, esfuerzo para llevar a cabo nuestra parte. Ahora, yo quiero que entendamos algo. Nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obra para que nadie se gloríe, dice la Escritura. Pero el ser salvo por gracia, o sea, el que Cristo haya pagado un precio por nosotros, no significa que nuestra vida cristiana sea una vida inútil, que no requiera para nada en absoluto de esfuerzo. Acuérdense que no nos estamos esforzando para ganar la salvación, pero es un esfuerzo, como dice Pablo a Timoteo: esfuérzate en la gracia. Esfuérzate en la gracia, esfuérzate en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La vida cristiana demanda de usted y de mí diligencia, compromiso, firmeza, fidelidad, consagración, santidad, apartarnos, vivir conforme a la palabra de Dios. Requiere de usted y de mí acción. Pero muchos cristianos se han quedado en la idea equivocada de que son salvos, somos salvos por gracia, todo lo hace Dios, todo lo hace Dios. No, hermanos. Dios nos ha dado su Espíritu Santo para ayudarnos, pero usted requiere un involucramiento, una participación bajo la nueva naturaleza y bajo la fuerza del Espíritu que Él le ha dado. Él le demanda a usted hacer ciertas cosas, pero se requiere diligencia, se requiere esfuerzo para llevar a cabo nuestra parte. Ahora, todos sabemos que debemos servir al Señor, pero no todos estamos sirviendo al Señor. Y cuando digo servir al Señor, no me refiero a que usted tenga que ser un pastor, a que usted tenga que ser un maestro, a que usted tenga que ser un diácono. Usted puede servir al Señor desde el lugar de trabajo donde se encuentra, desde el lugar de estudio. Puede servir al Señor en su comunidad, en su sector, a los alrededores de su casa. Pero por alguna razón no lo estamos haciendo. Entonces,
Si bien es cierto, Dios nos llama a servirle, no todos estamos sirviendo. ¿Por qué? Porque nos hace falta la diligencia. Nos hace falta la voluntad, el deseo de comenzar a vivir y hacer las cosas que Dios demanda. Entonces, fe es confianza en Dios, diligencia es esfuerzo, y confianza más esfuerzo es igual a éxito y a victoria en la vida espiritual. Ahora, yo tengo que tener presente todo esto. Tenerlo en mi mente, en mi corazón. La confianza sola no es suficiente. Queda activada solo cuando se combina con la diligencia, y la diligencia también, mis amados hermanos, forma parte de la vida cristiana. Lo que esto significa es que la diligencia y la fe son dos caras de un misterio, que no sabemos cómo funciona todo ello, pero ambas deben estar presentes si hemos de lograr victoria en nuestra vida espiritual. Debemos vivir para Cristo, claro que sí. Es importante vivir para Él. Pero frecuentemente pasamos por alto la parte que nos corresponde a nosotros, que es añadir a vuestra fe virtud, pero necesitamos ser diligentes en nuestra vida cristiana, mis amados hermanos. La Biblia también nos dice, en Filipenses capítulo 2, versos 12 y 13, dice: por tanto, amados míos, dice Pablo, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora, fíjese lo que Pablo dice: ocupaos en vuestra salvación. Ocupaos en las cosas concernientes a la salvación, a la vida cristiana. Ocúpense en las cosas que tienen que ver con la voluntad de Dios, con el reino de Dios, con su obra en la tierra, con su preparación, con su capacitación. Ocupaos en vuestra salvación, con temor, o sea, con reverencia y con temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. De lo que se trata aquí no se trata de obtener la salvación, sino porque ya se tiene, y debido a que hemos sido salvos al confiar en Cristo, como ya hemos sido salvos al confiar en Cristo, necesitamos ahora ser decididos y diligentes. Deberíamos ser para servir con gratitud al Dios que nos salvó. Así es que nos muestra la Biblia. La Biblia dice que Pedro dice: poniendo toda diligencia por esto mismo, añadí a vuestra fe virtud. Otras traducciones y comentarios traducen la palabra virtud como bondad o excelencia moral. El contexto muestra que tenemos que ver con esta bondad. Es una forma básica y tiene que ser una forma de bondad que precede a los pasos que siguen. A nuestra fe debemos añadir bondad, mis amados hermanos. Bondad. Ahora, no podemos vivir la vida cristiana ignorando este consejo de parte del apóstol Pedro, mis amados hermanos. Entonces, a vuestra fe debemos añadir virtud. La virtud necesita también conocimiento. El segundo paso en el plan de Pedro para el crecimiento cristiano es que nosotros añadamos a nuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Ahora, muchos cristianos se quedan solamente allí, ¿no? Pero el conocimiento se necesita para conocer la voluntad de Dios y para poder saber cómo actuar en determinado momento bajo ciertas circunstancias. En el plan de Pedro para el crecimiento cristiano es necesario añadir conocimiento a nuestras intenciones. Necesitamos conocimiento. Pero el conocimiento requiere de otra cosa, que es sumamente importante, porque tener conocimiento y quedarnos nada más con conocimiento, sin la otra parte que viene, tampoco hacemos nada. ¿Cuánta gente no hay que conoce la Biblia al derecho y al revés? Que entiende muchas cosas de lo que la Biblia dice, que tienen conocimiento, entendimiento, pero no ponen por obra ni viven lo que saben. Ahora, el conocimiento sin dominio propio es peligroso, porque hay mucha gente con conocimiento hiriendo y dañando el corazón de otros. Hay mucha gente con conocimiento que usa el conocimiento para intereses personales y propios, que busca la vanagloria de la vida, que lo que busca es la autoexaltación, que lo que busca es la admiración de los hombres, pero nunca la edificación de los hombres. Tal conocimiento es un conocimiento que no es correcto. Por eso Pedro dice claramente que a nuestro
conocimiento, debemos añadir algo más. Necesita dominio propio. Dominio propio. Necesitamos autocontrol, sometimiento al Espíritu. Necesitamos vivir con sencillez, con humildad, con amor. Tener conocimiento y dominio propio es fundamental. ¿Cuántos saben que tenemos que controlar a veces lo que sabemos? Que debemos saber corregir. Y saber corregir es un arte. Hacer un llamado de atención requiere tacto. Cuando usted ve la carta de 1 a los Corintios de Pablo hacia ellos, usted queda asombrado por la forma en que Pablo se dirige a ellos. Había incesto, había fornicación, había un desastre interno en la iglesia de los Corintios. Pero a mí me llama mucho la atención, para hacer un énfasis acá en esta mañana, me llama mucho la atención cómo Pablo, antes de corregir, comienza su carta. Dice lo siguiente: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintio. ¿Cómo la llama? ¿Iglesia de quién? De Dios. A la iglesia de Dios que está en Corintio. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo, fieles Dios por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Ahora, ¿qué hace Pablo? Reconoce lo que son, les hace ver lo que son en Cristo, pero ahora en el versículo 10 pasa a la corrección. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Ahora, eso se llama sabiduría. Conocimiento acompañado con dominio propio y sabiduría. Él pudo haber dicho: ustedes son verdaderamente unos carnales, y se lo dijo. Pero el primero contacto con sabiduría llega a los corintios de la forma correcta que debe ser. Luego pasa a corregirles. Ahora, mucha gente, en medio de su conocimiento de las Escrituras, pasa a corregir, pero su corregir es una humillación, su corregir es un cuestionamiento, un señalamiento, su corregir a veces es autoritario, abusivo, pues esa no es la forma que dice la Biblia. Y eso demuestra la falta de dominio propio que muchas veces tenemos como cristianos. Ahora, esto es importante, porque gran parte de los problemas en la vida cristiana se deben a la falta de dominio propio. Y ahí pudiéramos involucrar un montón de cosas más. Pero el tiempo no nos da. Pero el dominio propio también necesita paciencia. ¿Cuántos cristianos no necesitamos paciencia? Preguntémonos y imaginémonos cuántos problemas no hemos tenido por falta de paciencia. Yo hubiese esperado, yo hubiese escuchado, yo me hubiese callado, no era el momento, no era el tiempo, ¿para qué me adelanté? ¿Por qué me aceleré? Hermanos, hasta corregir requiere paciencia. Y si algo necesita paciencia en la vida cristiana, paciencia, mis amados hermanos, para esperar las promesas, paciencia para esperar al Señor, paciencia en la oración, paciencia en nuestras relaciones, paciencia, mis amados hermanos. Necesitamos paciencia. Pero a esa paciencia, mis amados hermanos, no se queda hasta allí. La paciencia necesita la piedad. Necesitamos vivir piadosamente. Pero esa piedad, dice la Escritura, que necesita también el afecto fraternal. El afecto fraternal. Ese afecto fraternal al cual la Biblia nos llama a vivir, mis amados hermanos. Y ese afecto fraternal necesita amor. Este último peldaño que Pedro nos da, es estratégico. Una vez más, se debe señalar que no está hablando de un amor cualquiera.
Más bien se está refiriendo a un amor que es inigualable, a un amor que depende de los otros 6 peldaños que hemos mencionado. Es la clase de amor que exige la Biblia. Es la clase de amor que Cristo pidió a sus discípulos cuando les dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Cristo elevó la norma del amor por encima del nivel del afecto fraternal. Nuestro concepto de amor no puede seguir siendo amar a los que nos aman. Cristo nos amó no solo a sus amigos, Él no amó solamente a sus discípulos y amigos y hermanos, sino también a sus enemigos. Él sacrificó su propio bienestar para ir al rescate de aquellos que les eran hostiles. Eso es lo que hizo Dios. Hay un texto que dice: pero vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos y haced bien a los que os aborrecen. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Y al que te hiera en una mejilla, préstale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegue. Y a cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no le pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues, dice el Señor, a vuestros enemigos, y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y para con los malos. Lucas capítulo 6, verso 27 al 35. Ahora, con esto voy a terminar. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 1 y 2, Pablo dice lo siguiente: que por muchas cualidades buenas que tengamos, si no tenemos amor, la suma total sigue siendo 0. Si yo hablase lenguas humanas o angélicas, si yo comprendiese todos los misterios, si yo traspasase los montes al corazón de la mar, si hiciera esto, si hiciera aquello, pero no tengo amor, dice Pablo, nada soy. La fórmula matemática de estos versículos podían expresarse de esta manera: la más elevada elocuencia, más el conocimiento de todos los misterios, más la fe suficiente para mover montañas, la venta de todo lo que poseo para darlo a los pobres. Esto es tremendo, mis amados hermanos. Miren lo que Pablo está diciendo: así venda todo lo que poseo para darlo a los pobres y entregar mi vida como un mártir. Menos amor, si no tengo amor, es igual a ningún provecho personal. Las obras cristianas nobles tienen valor para la persona solo cuando eso se hace con amor, con el amor de Cristo, con amor conforme a la palabra de Él. Ahora la pregunta es: ¿cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana? Pues yo creo que si alguien puede darnos un consejo, es el Señor por medio de su palabra. Tal vez nos hemos estado preguntando y cuestionando: ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con mi vida cristiana? ¿Por qué permanezco en la misma condición, en la misma situación? ¿Cómo puedo vencer eso? Bueno, pongamos por obra lo que dice la palabra del Señor. Seamos diligentes en cuanto a las cosas espirituales. Pongámosle tanta intensidad a nuestra vida espiritual como se la ponemos a nuestra vida laboral. Pongamos esfuerzo, pongamos sacrificio, apartemos tiempo, busquemos el lugar, busquemos el espacio, invertamos en nosotros como creyentes, mis amados hermanos. Invierta tiempo para su relación con Dios. Invierta tiempo, invierta recursos en su formación, en su capacitación. Lea la Escritura, lea todo aquello saludable que lo ayude a entender la Escritura. Edifíquese con otros creyentes. Comparta con otras personas que le puedan dar a usted conocimiento espiritual, que lo puedan instruir, que lo puedan capacitar. Asista con regularidad, pero con una intencionalidad. Voy a la iglesia con deseo de aprender. Voy a la iglesia con una libreta. Voy a la iglesia con un lápiz. Voy a la iglesia a prestar atención. Voy a la iglesia a escuchar. Voy a la iglesia a orar. Voy a la iglesia a aprender de otros creyentes, de otros hermanos.
Hermanos, podemos ir a la iglesia, pero la actitud que llevamos para ir a la iglesia muchas veces es una limitante para nuestro crecimiento. Vamos con pereza, vamos con flojera, vamos sin disposición, sin deseo, vamos solamente para que digan que fuimos, vamos solamente para que nos digan que no nos estamos congregando, vamos solamente por complacer a mamá, a papá o al esposo o a la esposa. Eso ya de plano no va a funcionar. Prepare su corazón antes de ir a la iglesia. Señor, quiero ir a escuchar tu palabra, tu voz, aunque ciertamente va a haber un hombre al frente hablándole la palabra, pero es la palabra de Dios la que va a ser proclamada. Señor, ministra mi vida a tal punto que yo pueda darme cuenta de mi pecado, de mi maldad, de mi estancamiento, de mis debilidades, de mi fragilidad. Y en medio que voy escuchando la palabra y me doy dando cuenta de ella, hago un clamor interno, una oración. Señor, ayúdame a vencerlo. Y por sobre todas las cosas, mis amados hermanos, nadie puede añadir a su fe diligencia. Usted es el único que puede añadir a su fe diligencia. Usted necesita, yo necesito, mis amados hermanos, poner toda diligencia y añadir a mi fe los ingredientes que se requieren para convertirme en un cristiano victorioso, en un cristiano que avanza, en un cristiano que puede alcanzar la madurez. Necesito añadir todos los demás ingredientes. Vamos a orar en esta mañana y vamos a decirle: Señor, queremos, necesitamos tu ayuda, tu auxilio. Necesito como cristiano avanzar. Ya no quiero ser espectador solamente. Esto me hace acordar a las personas que siempre dicen: a mí me gusta tal predicador. A mí me gusta tal predicador. Yo soy la sana doctrina. Me gusta la enseñanza, lo que dice la Biblia. Pero su vida es un desastre. Ahora, eso no es lo que necesitamos solamente. Es maravilloso estar en una iglesia sana doctrina. Es hermoso escuchar a predicadores que enseñan la verdad. Pero si no vivimos la verdad, estamos en la misma condición que cualquier otro. Necesitamos más que solamente conformarnos con oír la verdad. Necesitamos pedirle a Dios: ayúdame a vivir la verdad. Padre, en esta mañana te doy gracias por tu palabra, gracias por mis hermanos. Gracias, Señor, porque podemos acudir a ti en busca de auxilio divino, en busca de tu intervención en nuestras vidas, Señor. Aquí nos presentamos en esta mañana. Reconocemos, Señor, que tú tienes toda autoridad para decirnos cómo debemos vivir, Señor. También reconocemos, Señor, que muchas veces nos conformamos como cristianos. Se nos olvida que tenemos un desarrollo, un crecimiento por delante. Se nos olvida que aunque somos salvos por gracia, Señor, tú demandas de nosotros diligencia, que tengamos ánimo pronto, que seamos fervientes en espíritu. Dice tu palabra: fervientes en espíritu, no perezosos. Señor, ciertamente nos hace falta, Señor, buscarte con ahínco, con amor, con esmero, con dedicación, con esfuerzo. Señor, esforzarnos en la gracia. Necesitamos, Señor, invertir tiempo, Señor, a la oración, a la comunión contigo. Permite, Señor, en el nombre de Jesús, que todos seamos, Señor, fortalecidos en nuestro ser interior por el poder de tu fuerza, Señor. Que tu Espíritu Santo nos ayude a vencer barreras y obstáculos, y que en Cristo Jesús nos ayudes a obtener victoria en nuestra vida cristiana, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres el que produce el querer como el hacer por tu buena voluntad. Sabemos que tú has puesto a disposición todos los medios necesarios para que nosotros nos convirtamos en hombres y mujeres que te agraden, Señor. En hombres y mujeres maduros y maduras, Señor, que te puedan servir y que te puedan honrar. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gloria y honra. Amén y amén. Un abrazo grande para todos, mis amados hermanos. Que el Señor les bendiga. Espero que tengan un excelente día y que podamos poner por obra la palabra enseñada. Un abrazo para todos. Si el Señor lo permite, nos vemos mañana. Bendiciones.